Hola, buenas tardes. Estamos aquí una tarde más en Cuelli TV. Hoy, como sabéis, tenemos asesoría laboral en el que las compañeras de la CNT de Valencia nos resolverán dudas laborales y sindicales que tengamos. Y como hemos dicho durante el día en redes sociales, nos podíais hacer preguntas y también si las tenéis ahora, nos las escribís por el chat del directo mismo y ahí os las resolvemos o os las intentamos resolver, ¿vale? Recuerdo muy rápidamente las líneas rojas de la tele, que es que obviamente se puede hablar de todo y cada uno puede expresar su opinión, pero no se pueden difundir discursos de odio, ni insultos, ni faltas de respeto que consideremos que no son convenientes en este canal. Por tanto, en estos casos haremos un aviso si lo creemos conveniente a la persona y si no se la baneará y se la silenciará del canal. Todo lo que sea discutir con respeto, intentando llegar a un punto en común e intentar entenderse, guay, pero si venimos a insultar y a difundir discurso de odio, pues seremos totalmente intolerantes con esto, ¿vale? Dicho esto, también queríamos hoy hablar de una cosa. Bueno, antes que nada, saludar y agradecer a Antonio, que está aquí hoy con nosotras. Gracias, Antonio, por estar aquí. Hola, hola, muchas gracias, Paul. Y ahora hará una pequeña presentación de lo que hará en estos directos. Pero antes que nada queríamos hablar de una cosa que hoy ha pasado en Barcelona esta mañana, que es que una casa ocupada muy emblemática desde los últimos tiempos en la ciudad ha sido desalojada y hoy mismo a las 7 había concentración para protestar contra este desalojo. Y nada, nos sabe mal porque nos solapamos las horas con la concentración y este directo, pero lo teníamos ya programado y no lo hemos podido mover, pero queremos mandar como todo el apoyo. De hecho está por aquí el cartel, os lo muestro. Todo el apoyo a las compas de la Buenos Aires y que aquí ya sabemos que estamos siempre con las que habitan las casas y las cuidan y no con quien quiere especular y hacer dinero con nuestras casas, nuestros barrios y nuestras ciudades. Entonces todo el apoyo a la Buenos Aires, a todas las personas que vayan a protestar esta tarde ahí, que estarán ya ahora mismo. Y, y como he leído por ahí, que les cueste mucho dinero este desalojo de la Buenos Aires. Dicho esto, le dejo paso a Antonio, que quería comentarnos algo. Nada, bueno, primero agradecer a Paul y a los compañeros y compañeras de Cuello y Largo que hubieran contado con nosotros y con nosotras desde el sindicato y sobre todo a la gente que nos estáis escuchando en directo y a todas las personas que habéis participado en redes sociales y nos habéis enviado las dudas y las consultas, que ahora iremos poco a poco resolviéndolas. Lo primero que quería comentar es que vamos a intentar que sea lo más ameno posible. Todos sabemos que el derecho, todas y todas sabemos, es arduo, ¿no? Pero vamos a intentar utilizar un lenguaje sencillo, sin tecnicismos jurídicos, para que todo el mundo lo podamos entender. Y además nuestra intención es que sea un poco participativo, por eso también el tema del asesoramiento en directo, para que todas y todas podáis participar a través del chat y nos preguntéis. ¿Qué tipo de preguntas? A ver, es importante que las preguntas sean lo más generales posibles. Es decir, todos sabemos que la consulta es un caso concreto, ¿no? Y tengo mis peculiaridades en mi empresa, mi sector, pero cuanto más general posible sea la pregunta, pues al final la respuesta que demos podrá servirle a mucha más gente. Si hablamos de un tema de vacaciones, que de las vacaciones de un sector, de una empresa, ¿no? O de algo muy, muy, muy concreto. Por eso iremos a respuestas un poco más generales. Es necesario explicar también que en el tema del derecho laboral, como todos y todas sabéis, se rige al final por muy poca intervención legislativa. ¿Qué quiere decir esto? Que se deja mucha autonomía a los convenios colectivos, ¿no? A la negociación colectiva. La ley al final es una ley de mínimos, donde establece derecho mínimo necesario, y luego los convenios colectivos son los que regulan o amplían los derechos regulados por la ley. Esto es importante que lo sepamos porque al final el asesoramiento, al final casi siempre vamos a tener que redirigirnos al convenio colectivo de aplicación. Pero bueno, hay muchas cosas que con carácter general se pueden resolver. Y por eso también es importante que hay algunas consultas que pueden tener o pueden requerir un asesoramiento más especializado o un caso muy concreto con un estudio, con documentación, nóminas, contrato. Entonces ahí ya sí que os recomendaremos que contactéis con el sindicato de CNT más cercano a vuestro puesto de trabajo, para que los servicios jurídicos de allí os puedan ayudar y os puedan analizar toda la documentación y asesoraros mucho mejor que por aquí.
Entonces, nada, Paul, como ya he comentado el compañero, intentará seleccionar las preguntas que vayáis haciendo en el chat, porque yo no las veo, y las irá trasladando, tanto las del chat como las que se han hecho en redes sociales. No obstante, si estáis viendo este vídeo en grabación, porque se está grabando, ¿no, Paul? En Sí. directo, y os animáis a participar, para el miércoles que viene también podéis dejarnos más dudas en redes sociales, aunque no sea en tiempo real. Y luego ya nosotros y nosotras iremos resolviendo. Y nada, dicho esto, si queréis empezamos. Vale, genial, pues muchas gracias. También un pequeño apunte que también habíamos hablado con Antonio, que es que obviamente las dudas tienen que ser del territorio español, que sabemos que hay, ahora habéis saludado por el chat compañeros de Colombia y de Bolivia, y desde Chile también veo. Entonces esto, que, a ver, seguramente hay cosas en las que Antonio sí que os puede asesorar a nivel muy muy general, pero sí que dudas un poco más concretas tienen que ser de territorio español porque la ley cambia un poco, ¿no? Claro, Dependiendo del país. claro. Entonces, vamos a empezar con una pregunta que acabo de ver en el chat de Elsa, que también nos han hecho por redes sociales, que es si las empresas pueden elegir cuándo te dan las vacaciones, que es como un básico de pregunta, me imagino, que se hace Mm. mucha gente. A ver, con carácter general, según lo que dice el Estatuto de los Trabajadores, las vacaciones se tienen que negociar de mutuo acuerdo. Lo que es el disfrute de las vacaciones, la empresa en un principio no puede imponerte ese disfrute de las vacaciones. El Estatuto de los Trabajadores, como digo, el artículo 38 establece que las vacaciones deben de pactarse entre empresario o empresaria y trabajador o trabajadora. Como todos y todas sabemos, son 30 días naturales como mínimo. Hay convenios colectivos que aumentan, ¿no?, estos días naturales a 32 o que lo establecen días hábiles. Bueno, hay diferentes especificidades. Pero en cuanto a la obligación, la empresa no puede obligarme a disfrutar de las vacaciones si no es algo que se pacte. Es más, el propio Estatuto de los Trabajadores dice que no solo tiene que ser pactado, sino que como trabajador o trabajadora hacer el disfrute de las 2 meses de antelación debe de constar en el calendario laboral, que como sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, todas las empresas tienen obligación de establecer un calendario laboral. Pues bien, en ese calendario laboral deben de aparecer esos días de vacaciones que se ha pactado o con la representación de los trabajadores o individualmente con cada trabajador, y lo debo de conocer con 2 meses de antelación. Esto, como digo, es con carácter general, cómo se disfruta y de qué forma se pacta con la empresa. Vale, y ahora no lo han dicho por el chat, pero lo añado yo. Si yo propongo unos días de vacaciones porque son los que me van bien porque tengo un viaje planeado y la empresa se niega rotundamente, digamos, en esa como en ese enroque de la empresa, ¿qué se puede hacer? A ver, esto es problemático, porque al final, si no hay un pacto, no queda otra vía que la vía judicial, ¿no? Entonces hay un procedimiento para demandar el disfrute de vacaciones. El problema es que si yo las vacaciones las tengo muy cercanas, las tengo programadas, como bien está comentando Paul, y no me las conceden y yo ya tengo programado el viaje, y el juicio se celebra a posteriori, ¿no?, de cuando yo quería disfrutarlas, pues evidentemente no poder disfrutarlas en esa época. Pero cuando se celebra el juicio, si el juez o la jueza nos da la razón y la empresa debería de habernos concedido esas vacaciones en el periodo que yo había solicitado, la empresa está obligada a esos días de vacaciones que no computen, poderlos disfrutar en otro día, e incluso podríamos reclamar daños y perjuicios que nos haya podido ocasionar la empresa. Vale, pero seguramente hay mucha gente que no quiere tener que llegar a un juicio porque ya es como una movida muy tocha y si hubiera como algún truquito para poder llegar a este acuerdo sin tener que ir a algo tan gordo como un Sí, juicio. a ver, hay varios truquitos. Lo que nosotros y nosotras siempre recomendamos es solicitar las vacaciones por escrito, de forma que la empresa la estamos forzando un poco, ¿no?, a que se posicione, a que nos las rechace o a que nos las apruebe. Además, en ese escrito, también como bien dices, Paul, hay un truquito que se puede poner una coletilla en ese escrito: solicito las vacaciones de tal día a tal día, según el convenio colectivo, tal. Si la empresa no me responde en el periodo de tiempo de una semana, por ejemplo, entenderemos que acepta las vacaciones que le propongo. Entendemos que por el silencio de la empresa acepta o pacta conmigo ese disfrute de las vacaciones. Es una forma de no llegar a la vía judicial, de dejar constancia por escrito, por si luego la empresa las rechaza, y que si la empresa no dice nada, pues las demos por aceptadas. Claro, claro, está guay el truco, muy bien. Mm. Vale, otra cosa que me han dicho por aquí, vale, que también creo que es bastante recurrente, Chacal, que nos dice, si ejerzo un cargo el cual no se refleja en mi contrato, ¿cómo podría reclamar? Dice que es encargado de restaurante contratado como ayudante de cocina. O sea, que tienes un cargo muy superior
por el cual, según la tabla salarial, te tendrían que pagar más, pero en el contrato figura un cargo por debajo de la función que realmente haces. Que esto pasa mucho. Esto es muy, muy, muy habitual. A ver, estamos hablando aquí de una movilidad funcional, entendemos. Es decir, que yo estoy contratado por un grupo profesional determinado y que la empresa me está obligando, ¿no?, o mandando tareas de un grupo superior. Lo que dice el Estatuto de los Trabajadores es que yo tengo derecho a ese ascenso de categoría, bueno, de grupo profesional, como se llama ahora, si realizo esas funciones superiores durante 6 meses consecutivos o en un año u 8 meses durante 2 años. Es decir, si yo durante un año, en un periodo de 6 meses, estoy ejerciendo funciones por encima de mi grupo, puedo reclamar el ascenso. Primero, siempre recomendamos por solicitarlo por escrito a la empresa, y si la empresa no lo asume, pues queda la vía judicial. Hay un procedimiento para reclamar el ascenso en la categoría profesional, en el grupo profesional, y no solo eso, sino que además de reclamar ese ascenso, también podemos reclamar las cantidades, es decir, la diferencia del salario que yo venía percibiendo a la del salario que me tocaría haber recibido por el grupo superior. Puedo reclamar, como decía, esas cantidades de todos los meses que he estado ejerciendo una categoría superior. Repito, no solo el ascenso, sino la diferencia salarial de ambas categorías. Vale, muchas gracias. Vamos con otra. Aunque Chacal también abre otro melón, que es el de las bajas laborales por enfermedades laborales o no, que si quieres, que igual esto da para otro programa entero. Sí, es un poquito complejo. Vale. Pero si queréis, a ver, pues como norma general, es muy complicado el reconocimiento de una enfermedad laboral. Una cosa es una incapacidad temporal que sea por contingencia profesional, es decir, un accidente de trabajo, o por ejemplo, ahora si estoy enfermo o enferma por COVID, la legislación reconoce o lo asimila a una contingencia profesional. Y otra cosa es una enfermedad profesional que deriva del trabajo. Hay muy pocas reconocidas en la ley, por ejemplo, la del túnel carpiano, algunas, creo que las camareras de piso la han reconocido también alguna, y muy pocas, y es muy complicado que reconozcan que una enfermedad provenga del trabajo, aunque todos y todas sabemos que se producen así, ¿no? Pero es jurídicamente muy complicado. Entonces, como dice Paul, a lo mejor es un tema que habría que hablar más en profundidad en un programa completo. Vale, sí, es que me sabe un poco mal porque están como hablando Hay muchas preguntas. preguntas un poco particulares del caso y son todas interesantes, pero tampoco me gustaría que nos centráramos solo en una. Entonces, en estos casos lo mejor, ¿no?, es que os acerquéis a la sección más cercana de la CNT o de un sindicato que os guste, pero que no sea de los mayoritarios porque son un poco de mentira. De los más llamados mayoritarios, porque al final no son mayoritarios, no nos equivoquemos. Bueno, son sí. mayoritarios porque la ley lo dice así o porque tienen X votos, pero en afiliación y en implantación para nada son mayoritarios. Vale, bueno, pues los más oficiales, ¿no? Sí, sí, los institucionales, ¿no? Exacto. Y ahí pues os podrán asesorar mejor, ¿vale? Aunque aquí sí que podemos hacer una pequeña consulta inicial. Hay otra consulta de Alberto que dice, que creo que también es muy común, que dice: hola, enhorabuena por el programa. Gracias, Alberto. Me obligan en mi empresa a hacer 5 horas extra todas las semanas. ¿Son obligatorias? ¿Me puedo negar? A ver, muchas gracias, Alberto. Las horas extraordinarias, lo que marca el Estatuto de los Trabajadores, el artículo 35, es que tienen un máximo, un tope de 80 horas anuales, ¿vale? 80 horas anuales para trabajadores cuya jornada sea más o menos la general de la empresa, es decir, jornada completa, etcétera, etcétera. Si, por ejemplo, yo tenía un contrato de medio año, pues en vez de 80 horas, tengo un tope de 40 horas. Lo que quiero decir es que es proporcional, ¿no?, este tope, dependiendo del año que haya estado yo prestando servicios en la empresa. Hay dos tipos de horas extraordinarias. Están las horas extraordinarias estructurales y las horas extraordinarias que se llaman por fuerza mayor. Y lo explico. Las horas extraordinarias por fuerza mayor son solamente las que se dedican o a reparar siniestros, ha ocurrido una inundación en la fábrica, me toca ir a hacer horas extraordinarias, por ejemplo, o otros daños extraordinarios o urgentes. Ha pasado algo muy grave y la empresa me dice que tengo que ir a hacer horas extraordinarias, acabar una producción porque hay materias primas y se van a pudrir, por ejemplo, ¿no? Esas horas extraordinarias no entran dentro del cómputo, del tope, ¿no?, de 80 horas anuales. Esas horas extraordinarias son muy puntuales y no hay límite. Ahora bien, las otras horas extraordinarias, que son las más comunes, porque esto que ocurran siniestros de este estilo para nada es habitual, ¿no?, aparte de lo del COVID, que es una causa de fuerza mayor, pero bueno, como digo, las horas estructurales son las que hay un límite de 80 y son, con carácter general, voluntarias para el trabajador o la trabajadora.
Lo que suelen hacer muchas empresas es en el contrato incluir una cláusula de pacto de realización de horas extraordinarias. Entonces es interesante que revises tu contrato para ver si tienes alguna cláusula de este estilo y si tú firmaste en su momento la realización voluntaria de estas horas. No obstante, si las haces, compensan con descanso en los 4 meses siguientes a que las hiciste, tampoco se computan con el máximo de 80 anuales. No se ha quedado claro, es un poco enrevesado, pero con carácter general es eso, voluntarias, y revisa tu contrato por si tienes esa cláusula en el que tú te comprometes a realizarlas. Vale, en todo caso, hay un máximo, pero una persona puede negarse a hacer una, aunque le digan una. Si no hay esta cláusula un poco tramposa por contrato. Correcto, si yo no las he pactado en contrato, las horas extraordinarias, como digo, con carácter general, y es lo que estamos hablando aquí, Si no hay un habrá siniestro. que, habrá que mirar el convenio colectivo de aplicación si marca alguna especificidad, pero si no, con carácter general, son voluntarias. Y en caso de que. Claro, esto pasa mucho, ¿no? Que es como. Sí, son voluntarias con la ley en la mano, pero si no las haces, uy, porque ya estás como un poco en el punto de mira del jefe, ya hay igual un poco de Claro, tensión tenemos, ahí. tenemos varias vías, aquí podemos utilizar varias vías. Primero, lo que nosotros recomendamos es comunicarlo por escrito para dejar constancia de que tú has ejercido un derecho, ¿no? Que es un derecho voluntario a no realizar horas extraordinarias. De esta forma dejamos constancia de que la empresa sabe que yo se lo he comunicado por escrito. Es decir, que si la empresa me hace algún tipo de represalia por no hacer horas extraordinarias, que yo tenga una prueba de que la represalia se debe a que yo ejercí un derecho, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro, si yo no quiero enfrentarme a la empresa, en este caso, por mi situación personal o lo que sea, tenemos una vía que es la de la inspección de trabajo. Las denuncias a la inspección de trabajo son confidenciales, es decir, el inspector o la inspectora tiene prohibido revelar la identidad de la persona que denuncia. Y si tenemos constancia de que hay una obligación de realizar horas extraordinarias o hay una superación de las horas anuales, que he dicho que son 80, lo ponemos en conocimiento de la inspección de trabajo. En el sindicato os podemos asesorar y preparar el formulario de la denuncia, y a partir de ahí que se persone un inspector o inspectora en la empresa y le rinda cuentas al empresario. Vale. Dice Alberto que guay, que va a reclamar porque no le dijeron nada de eso en el contrato. Y que gracias. Nada. Genial. Vale, pues vamos con una pregunta que nos han hecho por Instagram antes, de estas que hemos abierto el buzón de preguntas por Instagram, que nos dice Sara si puede su jefe obligarle a ir todos los días al trabajo mientras que el resto de compañeros teletrabajan. Si puede obligarle todos los días mientras el resto. Habría que analizar el caso en concreto, habría que analizar el puesto de trabajo que tiene ella. Si su puesto de trabajo no se puede hacer mediante teletrabajo o trabajo a distancia, habría que ver la causa real de la empresa. Pero hay que tener mucho cuidado porque puede ser un caso de discriminación. Por eso digo que si analizamos el caso, vemos si el grupo profesional o las funciones son idénticas a las del resto de personas y no hay una causa objetiva de la empresa, es decir, la empresa no tiene una causa real para impedirle a esta compañera teletrabajar y al resto darle ese beneficio, estaríamos hablando de una causa de discriminación, o discriminación indirecta o directa. Y eso se puede denunciar también ante la inspección de trabajo. Habría que analizar el caso, pero si es así y no hay ninguna causa por parte de la empresa, yo recomiendo a lo mejor solicitarle a la empresa este teletrabajo por escrito, dejar constancia, ver qué es lo que nos responde la empresa, si alega algún tipo de causa, y si no alega nada o la causa consideramos que es injustificada, pues valorar el tema de la discriminación. Vale. Tal y como lo escribe, yo entiendo que son el Es igual que mismo. el resto, ¿no? Sí. Pero sí que también hay un espacio limitado en estas preguntas. Sí, lo Eh, entiendo. vale, pues vamos con otra, que es un poco parecida a la que ya nos han preguntado respecto a las vacaciones, que dice si me pueden obligar a cogerme vacaciones al final del contrato. Vale, correcto, Paul, va relacionado con lo que hemos comentado antes. Las vacaciones deben de ser pactadas con la empresa. Si la empresa me las impone, al final estamos hablando de un contrato temporal, entiendo, finaliza el contrato y antes de que finalice la empresa dice, oye, cógete las vacaciones obligatoriamente y así no te las pago en el finiquito. Bueno, pues si no hay un pacto, entendemos que también se podría impugnar esa obligatoriedad de disfrute de vacaciones, porque debe ser algo pactado. Y si yo como trabajador o trabajadora no he solicitado ese disfrute, la empresa no tiene por qué imponérmelas. Por lo tanto, tenemos la alternativa también de, si me las impone, luego demandar judicialmente y reclamar ese disfrute en otros días con posterioridad o que me abonen esa retribución. Lo suyo es que cuando acabe mi contrato laboral, si yo no he solicitado
ese disfrute, que me las abonen en el finiquito. Esas vacaciones se deben de retribuir una vez finalice mi contrato temporal. Vale, gracias. Hay otro compañero que nos escribe la situación de un pariente en el chat del directo que dice Sí. que tiene un pariente al que le están acosando en la empresa para que se vaya. Le han reducido las horas 2 veces en 4 meses hasta hacer 3 a la semana. Y él pregunta cómo forzar el despido, pero aparte de esta pregunta, creo que también sería interesante preguntar cómo se puede hacer algo contra este acoso que sufre su conocido. Sí, a ver, si le han reducido la jornada, entendemos que podría tratarse de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Es decir, si yo tengo en mi contrato una jornada, por ejemplo, 40 horas a la semana o 30, las que sean, y la empresa de forma unilateral me las reduce, debe de alegar unas causas objetivas. Tiene que alegar causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. Y hay un procedimiento establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para que me pueda reducir esa jornada. Si me lo ha hecho de forma unilateral, como yo entiendo al compañero, es decir, si la empresa me ha dicho, oye, pues te reduzco la jornada a 3 horas a partir de la semana que viene. Si lo ha hecho de forma unilateral, esa modificación se puede entender nula, porque no ha seguido el procedimiento que establece, como digo, el Estatuto. Entonces, lo primero que se podría hacer es demandar esa modificación sustancial, poner una demanda, acercarte al sindicato más cercano y que te asesoren para poner una demanda judicial impugnando esa reducción de jornada unilateral. A partir de ahí, pues bueno, ya veremos si la empresa me despide de forma improcedente o intenta inventarse alguna sanción para despedirme de forma disciplinaria. En todo caso, yo habré ya puesto una demanda y si la empresa, como reacción a esa demanda, me despide, será un despido o nulo por vulneración del derecho a tutela judicial efectiva o improcedente y por lo tanto me tendrá que indemnizar. Sí, esto que comentas ahora me recuerda a un caso en la empresa que yo estaba antes, que tampoco la voy a nombrar, pero alguna gente ya la conoce, que pasó esto, que los cambiaron a un compañero de puesto de trabajo y por las condiciones era una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Él no le gustaba la nueva posición y demandó y se fue con 20 días por año o más, o como una Claro, es que hay otra indemnización opción. importante. Hay otra opción. Una cosa es, perdona que te corte, Paul. Una cosa es impugnar esa modificación de lo que estamos diciendo, ¿vale? Que esa modificación no ha seguido el procedimiento y por lo tanto yo por sentencia quiero obligar a la empresa a retrotraer mis condiciones a las contractuales, al hacer contrato, ¿no? A mi jornada contratada. Y otra cuestión es que cuando se produce una modificación una modificación sustancial, yo puedo solicitar la extinción de mi contrato. Una extinción de mi contrato es una forma voluntaria que yo, como trabajador o trabajadora, si a mí me reducen la jornada o me hacen cualquier otro tipo de modificación sustancial, me cambian un turno, me modifican el horario, me cambian las funciones de forma exagerada, etcétera, yo puedo solicitar la extinción de mi contrato. ¿Qué es la extinción de mi contrato? Es una forma voluntaria que yo tengo de solicitarle a la empresa finalizar la relación laboral, pero tengo además derecho a recibir una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 9 meses, que eso es a lo mejor a lo que te estaba refiriendo, Paul. Sí, sí, y el compañero se fue más o menos contento porque se lo modificaron sin previo aviso, sin negociación, como por decretazo. Él se asesoró y ganó el caso y se fue, a ver, él no quería irse, pero ante esa situación se fue en unas condiciones buenas para él. Claro, esto es mejor que una baja voluntaria porque te llevas 20 días por año Claro, y además tienes derecho a cobrar la prestación por desempleo, tienes derecho a paro. claro. No es lo mismo que una baja voluntaria. Evidentemente, si estás en una situación muy crítica, puedes solicitar la extinción de tu contrato. Vale, comento también otra cosa respecto a lo de las horas extras que han puesto por aquí por el chat, que, bueno, ha dicho a una persona que no parece casi nada del nombre, que dice, madre mía, pues no nos ha obligado veces la encargada a hacer horas extras. Yo lo que diría en estos casos es que, claro, la encargada, ante el desconocimiento de las trabajadoras y trabajadores de su sitio, oficina o donde sea, tiene como mucho poder, ¿no? Tiene mucho que ganar porque te obliga y tú no puedes rebatirle en nada, pero yo lo que puedo decir por la experiencia que tengo es que a la mínima que ellos ven que estás un poco enterada de cuáles son tus derechos, de lo que pone en el convenio y te has asesorado un poco,
reculan muy rápido. Esta es mi experiencia. A la que ven que alguien está un poco formado y que está más o menos enterado de los derechos y que les puede poner en problemas, enseguida recogen cable. Totalmente de acuerdo, Paul, totalmente de acuerdo. Por eso es muy importante tener un asesoramiento continuado. Al final, las empresas y los empresarios tienen sus asociaciones patronales y tienen sus asesores y dentro de nosotros, como trabajadores y trabajadoras, tenemos que tener los nuestros. Al final esto es un conflicto de intereses. Y esto es hablamos siempre de lucha de clases, pero es así. La lucha de clases se produce en los centros de trabajo. Y porque hay un conflicto de intereses. Los empresarios pues siempre van a querer tener el máximo beneficio con la mayor explotación laboral posible y con el mínimo gasto y derecho de los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros y nosotras, como clase trabajadora, lo que queremos es tener unas condiciones dignas de trabajo, salarios correctos y tener pues una salud y un tiempo libre para poder dedicarlo a nuestra vida privada. Por lo tanto, es importante que tengamos ese asesoramiento como trabajadores y trabajadoras. Al final, si la empresa, en cuanto se da cuenta de que recibe algún correo o le comunicas por escrito que las horas ya se han cumplido anuales según el artículo tal del estatuto, como muy bien dice Paul, la empresa automáticamente recula y dice, cuidado, este trabajador está bien asesorado y sabe lo que dice la ley. Totalmente. Voy con otra pregunta que han dicho por aquí. Bueno, una duda de Carlas que dice, cuando la empresa obliga a viajar por motivos laborales, ¿cómo se contempla en las horas? ¿Cómo se contabiliza? Porque al final estás viajando por trabajo. ¿Cómo se cuenta esto? Y a ver, esto es un poquillo complejo, no sé si nos puede decir, pero bueno, habría que mirar el convenio colectivo de aplicación. Con carácter general, sí que podemos decir que lo que es si es dentro del puesto de trabajo, es decir, si tú tienes que hacer traslados para ir a un cliente o para ejercer el trabajo, eso evidentemente queda dentro de tu horario laboral. ¿De acuerdo? Hay convenios colectivos que establecen, si lo haces con tu coche particular, pues establecen un plus de kilometraje o establecen cualquier otro plus y suele regular la distancia o otro tipo de historias. Hay que ver el convenio colectivo de aplicación. Una cosa es los traslados que hacemos dentro de mi jornada laboral para ejercer el trabajo y otra cuestión es si a mí me trasladan a un centro de trabajo diferente que implique, por ejemplo, un cambio de residencia. Oye, pues me notifican que me tengo que ir a otra provincia, X tiempo, y eso implica un cambio de residencia. Eso ya es diferente, ¿eh? Ahí hace falta una notificación escrita, un periodo de consulta, bueno, ahí eso es más complicado. Yo supongo que el compañero irá por lo otro, por los desplazamientos dentro de mi horario laboral. Habría que verlo en el convenio colectivo. Vale. Vamos con otra pregunta. Bueno, hay una mini pregunta de Ángela que dice, ¿cuál es la diferencia entre horas extra y complementarias? Muy buena pregunta, Ángela. A ver, ya sabéis que hay dos tipos de contratos, ¿no? En cuanto a su jornada. Está la jornada completa, ¿no? La jornada ordinaria, y los contratos a jornada parcial, ¿de acuerdo? A jornada completa, las 40 horas, suponen 40 horas semanales y al final quiere decir que hay un trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Una, un lío. Lo más importante es que es a jornada completa. Cuando superas las 40 horas semanales es cuando se empiezan a producir las horas extraordinarias, ¿de acuerdo? Y cuando tengo una jornada a tiempo parcial, por ejemplo, tengo un contrato de 20 horas, ¿no? De media jornada, 20 horas. Las horas que haga a partir de esas 20 se consideran complementarias, no extraordinarias, ¿vale? La extraordinaria es cuando supero la jornada de 40 horas semanales y las complementarias cuando tengo un contrato a jornada parcial. ¿Qué diferencias hay más importantes? Aunque esto podríamos entrar a debatir. La más importante es que las horas extraordinarias se compensan en tiempos de descanso o los convenios establecen una retribución que suele ser superior, ¿no?, a lo que vale una hora normal, una hora ordinaria, y las complementarias se retribuyen, se pagan a precio de hora ordinaria. Eso es muy importante. Vale. Por ejemplo, Vamos. Sí. si yo tengo una jornada de 20 horas y hago 5 horas complementarias, esas 5 horas se me pagan a precio de hora normal, por así decirlo. Vale. La siguiente pregunta es una cosa que me gustaría saber. ¿Se pueden hacer grabaciones de sonido en el ámbito laboral? ¿Poner la grabadora del móvil para cuando el jefe viene a intimidar o peor? Sí, la respuesta es rotundamente sí. No solo es que se pueda grabar, sino que además puede ser utilizado como prueba judicial. Lo más importante aquí es que no se traten de escuchas ilegales. Es decir, lo que yo no puedo es
coger una grabadora o un equipo de grabación y dejarlo en un lugar oculto y que eso vaya grabando permanentemente. Ese tipo de grabaciones son ilegales y además no se pueden utilizar como prueba judicial. Pero si yo participo en una conversación, o si yo estoy en una reunión, o si yo estoy trabajando y viene el encargado o viene el jefe a recriminarme algo, por supuesto que puedo grabar esa conversación. Incluso una conversación por teléfono. Todas las conversaciones en las que yo participe pueden ser grabadas. Y evidentemente nos va a venir muy bien a la hora de probarlo en un juicio. Si hay despidos, si hay sanciones o si hay incluso acoso laboral. Muchas veces nos han llegado casos de que la única forma de demostrar el acoso laboral o incluso sexual es mediante este tipo de grabaciones. Por lo tanto, sí, además recomendamos grabar al jefe. Hemos hecho un banner, lo hemos puesto en redes sociales, hay que grabar al jefe. Genial. Vale, vamos con 3 preguntas seguidas o 3 dudas seguidas respecto a los autónomos de Juan Jiménez, Juan Alonso y LCAAM. Te las leo de golpe y tú contestas un poco lo que veas, ¿vale? Juan Jiménez dice, maneras de facturar sin ser autónomo, reales. El siguiente dice, los profesionales del sector audiovisual que nos entran en cargos de Pascuas en Flores y no nos da ni para pagar autónomos, ¿qué solución tenemos para trabajar de la forma más legal posible? Y Juan Alonso dice, hola, ¿cuánto es el mínimo importe que se puede facturar al mes sin darse de alta como autónomo? Vale. A ver, nosotros no somos especialistas en cuestiones de autónomos, ¿de acuerdo? Nosotros llevamos más el tema laboral, de trabajadores por cuenta ajena. Entonces, lo que sí que recomendamos es que envíen un correo electrónico al sindicato más cercano, ¿vale? Y que los servicios jurídicos, que tenemos compañeros y compañeras que están especializados en cuestiones de autónomo, que puedan asesorarle. Porque es un tema muy diferente del laboral y muy complicado, sobre todo en el tema de facturación, porque entramos ya hablando de tema tributario, ya son cuestiones que escapan al ámbito laboral. Entonces recomendamos eso, que contacten con el sindicato más cercano y los servicios jurídicos les puedan asesorar mejor. Vale, vamos con la siguiente. Bueno, el compañero que le hemos resuelto antes nos dice que muchas gracias, sois enormes. Guay, merci, de nada. Gracias. Tati nos dice, hola, despidieron a mi marido sin pagarle. Denunciamos, pero la dirección de la empresa no es la correcta, así que no se pudo notificar. Tenemos el teléfono del responsable de la empresa, que dice que es un autónomo. Entendemos que puso una demanda judicial. Estaría bien que lo aclarara, porque a ver, si hay una demanda judicial y la dirección de la empresa no es correcta, el juzgado debe de notificar, ¿no?, esa demanda a la empresa. Si la dirección no es correcta, el juzgado debe de hacer las diligencias oportunas para averiguar el domicilio real de esa empresa, de esa sociedad. Entonces es el juzgado ya quien le compete averiguarlo. Si no es así, incluso podemos recomendarte que vayas al registro mercantil, por poner un ejemplo, y solicitar una nota simple. En la nota simple de los registros mercantiles deben de aparecer no solo las cuentas anuales o las cuentas económicas de ventas y tal, y beneficios, sino también el domicilio actual, o si ha cambiado la dirección, o si tiene algún domicilio fiscal diferente, como recomendación, ¿eh? Vale. Si es a lo que se refiere. Vale, sí, ha completado después la pregunta diciendo, ¿hay alguna manera de denunciar sin saber la dirección de la empresa? Es decir, solo sabiendo el teléfono y datos del empresario. Es complicado porque estamos hablando de dos cosas diferentes. Una denuncia, estamos hablando de un proceso administrativo. Las denuncias se interponen ante la inspección de trabajo y las demandas ante el juzgado. Entonces, si ponemos una denuncia ante la inspección de trabajo y no le decimos el domicilio porque no lo conocemos, pero sí que podemos averiguar el nombre completo de la mercantil y también a lo mejor el CIF, el inspector quizá ya puede intentar averiguar, porque ellos tienen una base de datos, el domicilio de la empresa e investigarlo. Entonces es mejor plantear la denuncia a la inspección de trabajo añadiendo el CIF, que a lo mejor en internet buscando se suele encontrar, porque hay páginas web donde se relacionan, y que la inspección sea quien se encargue de buscar el domicilio. O si no lo encuentra, que contacten contigo como denunciante y te lo notifiquen. Vale, gracias. Vamos por la siguiente pregunta de Jesús, que creo que también es una pregunta que interesará a bastante gente, que dice, no sé si ya se ha dicho, pero yo vengo teniendo mis vacaciones en diciembre, pero este año mi jefe dice que decidirá él cuándo son, por el COVID, dice. ¿Esto se puede hacer? ¿Contaría como causa extraordinaria, como comentabas antes, por la cual la empresa puede decidir cuándo los trabajadores hacen vacaciones? No. Lo que hemos comentado antes de la causa extraordinaria
era cuando hay que hacer horas extraordinarias, cuando dejan de ser, entre comillas, voluntarias, ¿no? Cuando hay una causa de fuerza mayor o lo que sea, o un grave incidente, y me tengo que quedar más horas de las de mi jornada. En el caso de las vacaciones, no. Las vacaciones, como he comentado antes, son voluntarias, perdón, son pactadas con la empresa, como dice el estatuto, y aunque haya pasado lo del COVID, la empresa no tiene potestad para imponerme las vacaciones que ella quiere. Las vacaciones son un derecho del trabajador para el descanso, para la desconexión, y tienen que ser pactadas con la empresa. Hemos tenido muchos casos y ha ocurrido, es que es lo más habitual. Esta pregunta es muy buena porque ocurre en muchísimas empresas, que aprovechándose de la circunstancia de la pandemia y del estado de alarma, las empresas, cuando han acabado el ERTE, han vuelto los trabajadores y las trabajadoras y les han impuesto las vacaciones que ellos han querido. Bueno, pues hemos presentado las correspondientes demandas y las estamos ganando todas prácticamente, porque la empresa, aunque haya ocurrido un ERTE, no tiene potestad para obligarme a disfrutar unas vacaciones que o bien yo ya tenía concedidas, ¿no?, a principio de año y planificadas, o que quiero disfrutar en otro periodo. Siempre deben de ser pactadas. Vale, gracias. Vamos con la siguiente. Eva Ferrera dice, si solicito extinción del contrato, ¿cómo se calculan cuántos meses se cobra? Si solicito extinción del contrato, lo que he comentado antes, ¿no? Es decir, si a mí me han cambiado el horario y solicito una extinción, entiendo que va por ahí. Sí, entre paréntesis Sí, dice, has dicho durante 9 meses máximo. correcto. Pues 9 meses de salario. Si, por ejemplo, vamos a imaginar que yo tengo un año trabajado en la empresa, ¿no?, que es lo más sencillo. Pues hemos dicho que son 20 días por año, pues si yo justo cuando acaba el año solicito esa extinción de contrato, me corresponderían una indemnización de 20 días, porque llevo un año trabajado, ¿no?, 20 días por año, 20 días de salario, y el máximo de 9 mensualidades es, si llevo mucha más antigüedad en la empresa, no podré recibir indemnización equivalente a más de 9 meses de salario. No sé si me explico. La totalidad de la indemnización no puede superar, por ejemplo, si yo cobro 1.000 euros al mes, 9.000 euros, que es lo correspondiente a 9 meses. Vale. La siguiente pregunta dice que creo que es un súper básico y que o sea, que todas las personas que trabajan tendrían que el día 1 habérselo leído, en este caso el que les ampare, que nos pregunta cómo sé qué convenio tengo, gracias. Lo tiene que poner en el contrato, ¿no? Que hay veces que no lo pone. Correcto, correcto. Y está bien que se hagan ese tipo de preguntas, aunque sean básicas. Sí, Que sí, no os dé sí. vergüenza hacer este tipo de preguntas porque todas son interesantes y muchas veces hay desconocimiento de lo que es el mundo laboral y al final somos trabajadores y tenemos que conocer nuestros derechos. Sí, como bien comenta Paul, en el contrato, perdón, debe de aparecer en una de las cláusulas, suele ser la cláusula sexta o séptima, debe de aparecer reflejado el convenio colectivo. Lo que hacen muchas empresas es que no aparece cuál es el convenio colectivo y ponen según convenio. Entonces, aquí para determinar el convenio colectivo, yo recomendaría una página web, que es la página web oficial del Ministerio de Trabajo, antes lo que era Empleo y Seguridad Social. Es muy fácil. Si ponéis en Google, en el buscador, ponéis mapa negociación colectiva, ¿vale? Repito, si ponéis en Google mapa negociación colectiva, os aparecerá el enlace directamente casi. Entráis ahí y podéis seleccionar por provincia y luego, una vez en vuestra provincia, os aparece un listado de sectores de actividad de todo tipo, por CENAE. El CENAE es un código que se establece a cada actividad económica, que bueno, es más vale que lo sepáis de memoria, y entonces lo importante aquí es que sepáis cuál es la actividad principal de vuestra empresa. Oye, pues la actividad principal de mi empresa es la hostelería, por ejemplo. Pues entonces yo busco ahí hostelería y me aparece el convenio colectivo de aplicación. O mi empresa se dedica a fabricar ruedas de camión, pues entendemos que estaría casi dentro del de industria metal y buscaríamos fabricación ruedas, por ejemplo, a ver qué aparece e intentaríamos buscar el convenio de ese sector de actividad económica. Pero en resumidas cuentas, lo importante es que sepáis la actividad principal, porque ahora lo que está ocurriendo es que hay muchas empresas que tienen diversificada su actividad y es un problema a la hora de determinar qué convenio de aplicación es el correcto. Si tenéis cualquier duda, lo podéis remitir al sindicato y nosotros y nosotras os lo detectamos automáticamente y os lo enviamos sin ningún problema. Vale, porque esto alguna vez, yo también haciendo alguna consulta por algún colega, he intentado buscar qué convenio era de aplicación y siempre es un poco complicado porque, como dices, hay diversificación en el En la objeto, actividad. en la actividad de la empresa
y molaría que hubiera una forma como de confirmarlo, en plan, vale, yo creo que por la actividad sería pero no puedo confirmarlo de ninguna forma. Un segundo truco es buscar la empresa y su CIF en Google. Hay algunas páginas web como InfoCIF o algunas cosas así que suelen publicar, hacen público el nombre de la mercantil y el CIF, y ahí podéis entrar y una vez tenéis el CIF, más abajo aparece a qué CENAE se acoge. El CENAE, como he dicho, es un código nacional de tal que regula la actividad principal. Y entonces ahí en esa página, cuando veáis el CENAE, que a lo mejor es 0815, actividades diversas, ¿vale? Pues con ese CENAE ya os vais a la página web que os he dicho, de mapa negociación colectiva, y ahí os aparecerá el convenio que es de aplicación. Sí, respecto a esto de los convenios, a mí me gustaría comentar también un caso más personal, que es en esta empresa que yo estaba trabajando. Claro, a nivel de derechos laborales, como éramos todas jóvenes las trabajadoras y así, como, bueno, estábamos como en ese sentido un poco alienadas y desconocíamos el convenio colectivo que ponía. Y nada, fue como empezamos a hacer un pequeño comité de empresa y nos leímos el convenio y realmente encontramos cosas que nos llamaron mucho la atención y nos dieron bastante rabia porque, por ejemplo, decía que tenías 2 días libres en caso de mudanza de domicilio. Y esto obviamente en el cole no te lo enseñan ni la empresa te lo va a decir, pero lo tienes por convenio. Y había mucha gente pues que aprovechaba días de fiesta o fines de semana para hacer la mudanza y no, si lo tenías por convenio tenías este derecho. O días libres en caso de fallecimiento de un familiar de grado X, ¿no? O también recuerdo que ponía que si tenías un hijo te daban un plus, no sé, de una cantidad simbólica, pero y había gente, colegas, que decían, joder, si yo tuve una hija y no me dijeron nada de esto, y ahora lo veo aquí, que me daban 200 euros o algo así. Y no sé, como pequeñas cositas que estaban escritas y que nadie sabía, porque nadie se lo había leído. O sea, da un poco de palo porque es lenguaje jurídico, pero podéis sacar muchas cositas interesantes de leerse el convenio. Yo lo que hice fue imprimírmelo y en los ratos de tren me lo iba leyendo y subrayando las cosas que ponían ahí que no se estaban haciendo. Así que yo el consejo que os daría es leéroslo. Claro, es que nos empodera como trabajadores y trabajadoras. Al final, el conocimiento y el saber nuestros derechos, al final nos da poder ante la empresa. Y encima, si ya estamos organizados y organizadas, como colectivo, pues eso nos da mucha fuerza de cara a la empresa y evita que existan los abusos. Sí, sí, genial. Vamos con la siguiente. Lo que pasa que esta te la comento, pero no sé si queremos abrir este melón, pero nos dice, ya más en general, qué se puede hacer para acabar con el precariado. Igual podemos hacer un día un programa específicamente de precariado y pasamos a la siguiente, ¿o quieres decir algo de esto? A ver, como no tenemos soluciones mágicas, ni existen varitas mágicas para acabar con el precariado, pero sí que es importante la organización. Y yo espero que este tipo de vídeos y tal sirvan para eso, para al final darnos cuenta, como bien ha dicho Paul, de que tenemos más poder del que pensamos. Y una cosa tan sencilla como descargarme un convenio colectivo, lo que me está dando es información y está haciendo que lo consulte con otros compañeros en el trabajo, que podamos intentar organizarnos. Al final la precariedad, y es lo que siempre se ha intentado hacer desde el sindicalismo, por lo menos sindicalismo revolucionario o más combativo, la precariedad se combate con el sindicato. Al final la precariedad se combate con organización. Podemos ver ejemplos ahora de precariedad absoluta, por ejemplo, en empresas como Globo, Deliveroo, los falsos autónomos de las empresas cárnicas, las camareras de piso, muchísimas más empresas, seguro que hay muchísimas. Hay mucha precariedad y la única forma, y lo estamos viendo, de acabar con esa precariedad o acabar con el precariado no es gritar consignas, sino organizarnos en nuestros puestos de trabajo y luchar por mejorarlo. Y lo estamos viendo. Globo los trabajadores y trabajadoras de Globo han conseguido una sentencia muy importante que acaba con los falsos autónomos. Las compañeras de camareras de piso, las Kellys, han conseguido importantes mejoras en tema de subrogación y de convenios colectivos de aplicación. Y muchísimos sectores. Estamos viendo huelgas en el sector del metal, huelgas en el norte. Al final, lo que va a acabar con la precariedad es la organización y la lucha como clase trabajadora. Totalmente. Vamos con la siguiente de Bob, que nos dice, vale, respecto a lo de grabar, del banner este que hicisteis de graba a tu jefe, él dice que tiene entendido que es legal y se permite como prueba siempre y cuando tú participes en la grabación. La clave es que participes en la conversación.
Correcto, lo he dicho antes, eso Vale. es. Siempre que tú participes en esa reunión o que cuando venga el jefe y te recrimine, tú estés ahí porque evidentemente te está hablando a ti, o cuando te llaman por teléfono, que tú seas quien está participando en esa conversación. Lo otro, lo que hemos comentado, son escuchas ilegales. Siempre tienes que ser partícipe de la misma. Vale. Después Elena nos comenta, si eres española pero vives en América Latina, ¿dónde tienes que declarar? Es una cuestión ya fiscal, ¿vale? Ahí estamos escapando un poco al ámbito laboral. Mm. Es un tema fiscal o tributario. Ahí sí que recomendamos hablar con un asesor fiscal, porque estamos hablando de declaración. Estamos hablando de declaración de la renta o del impuesto de la renta de personas físicas y hay que mirar, pues eso, si son rentas del trabajo que se han obtenido aquí, rentas de trabajo que se han obtenido en el extranjero, el domicilio. Es una cuestión que escapa un poco al ámbito laboral, ¿eh? Vale, vamos con la siguiente de Nelson, que dice, yo en mi trabajo he superado las horas complementarias máximas, pero sigo haciendo horas complementarias y me las pagan como pico de producción, con lo que se pagan menos. ¿Cómo puedo reclamarlas? ¿Me la puedes repetir, Paul? Perdona. Sí, dice, yo en mi trabajo he superado las horas complementarias máximas, pero sigue haciendo horas complementarias y me las pagan como pico de producción, con lo que se pagan menos. O sea, se pagan menos la hora, entiendo. ¿Cómo puedo reclamarlas? Habría que mirar el caso. Es que no entiendo muy bien la pregunta. A ver, cuando tú tienes horas complementarias, al final lo que estás teniendo son una retribución por una hora ordinaria normal. Es decir, lo que hemos dicho antes, es un contrato a tiempo parcial, yo hago X horas de más y por tanto me pagan igual que una hora ordinaria. Habría que mirar en el contrato si tienes pacto de horas complementarias. Las horas complementarias, para que sean de obligada realización por el trabajador o trabajadora, deben de estar pactadas en contrato. Se llama pacto de horas complementarias. Y además estas horas complementarias no pueden superar el 30% de la jornada que yo tengo contratada. Entonces, habría que mirar eso, habría que mirar el contrato y ese plus de productividad a qué se debe. Si está regulado en convenio, si están camuflando las horas en un concepto que no tiene nada que ver y por lo tanto es irregular y se puede denunciar a la inspección de trabajo. Pero como digo, habría que verlo en profundidad, ¿eh? Te recomiendo que envíes la documentación al sindicato más cercano y que lo analice. Vale. Miguel Ángel nos dice, con la atención telefónica por tema COVID, la doctora no me llamó en la fecha límite para el parte de IT y me han dado de alta sin notificarlo. Ahora la empresa me reclama porque llevo un mes ausente. Y le han dado de alta sin notificarlo. Hay que ver si esa alta se ha producido cuando se han superado los 365 días de IT o se ha producido por falta de un parte de confirmación o de prórroga de la IT. Como sabemos, las IT, las incapacidades temporales, para quien no lo sepa, que son las bajas médicas, se conceden por un periodo determinado, ¿no? Yo tengo una baja médica y me dan hasta tal fecha, puede ser una previsión de duración baja, media o larga, pero bueno, lo que se va produciendo es una prórroga. Si yo no estoy en condiciones de volver a mi puesto de trabajo, se va produciendo una prórroga. Entonces, ahora con el COVID se produce todo por teléfono, pero me tienen que enviar un parte de confirmación de baja para que yo como trabajador tenga la obligación de remitirse a la empresa. Yo tengo que enviarle a la empresa ese parte de confirmación. Si he tenido algún problema porque la seguridad social o mi médico no me ha dado ese parte, habría que mirar la posibilidad de impugnar el alta, de hacer una no conformidad con ese alta. Y eso ya es una cuestión más seria que habría que estudiar la documentación y te podríamos entregar el formulario para que lo rellenaras y lo presentaras en el IMSS. Vale, vamos con lo siguiente. Nos comentan, ¿te pueden despedir por cambiar tu género dentro de la empresa? ¿Y qué derechos tenemos las personas trans en una empresa? Muy buena pregunta. Se entiende que no. La empresa no puede hacer un despido o un cambio de condiciones de trabajo por esa situación o por un cambio de sexo o de género. Eso sería una discriminación no indirecta, una discriminación directa totalmente. Además, si yo en la empresa nunca se ha producido ningún cambio, siempre he estado en un mismo puesto de trabajo o con unas condiciones y que casualmente cuando se produce un cambio de sexo, la empresa acomete algún tipo de sanción, de acoso o incluso despido, automáticamente hay que relacionarlo con la discriminación directa y pediremos la nulidad de esa medida, tanto si es un despido como si es una sanción o como si es un cambio de puesto de trabajo. Como digo, pediremos la nulidad por discriminación por razones de sexo o género. Vale. Antes de ir a la siguiente pregunta, cuando comentabas esto,
me viene a la cabeza que igual muchas personas no quieren como entrar en el terreno este de presentar reclamaciones y así, porque obviamente estás como entrando en una confrontación en el ámbito laboral en el cual tienes que pasar 8 horas o más cada día, y igual pues es que también es muy comprensible que no quieras generar esa situación de tensión en tu espacio de trabajo. Y esto creo que es un motivo que tira a muchas personas atrás a la hora de reclamar o de ponerse contundente ante ciertas cosas, sea este caso o otros. Y no sé qué respuesta tienes tú, pero yo les diría que, que también depende del ambiente laboral, pero que normalmente cuando reclamas, quien lo gestiona es un departamento que probablemente ni te conoce, y que si tú te llevas bien con tus compañeras que están en el mismo sitio que tú y ellas saben que eres buena onda y que todo guay, no tendría por qué preocuparte confrontarte con el departamento que fuera que gestione estas cosas. Sí, a ver, yo considero que hay tres alternativas. La primera y la que menos confrontación, ¿no? Entre comillas, supone ante la empresa es la denuncia a la inspección de trabajo. Como hemos dicho, y seguramente lo repitamos en muchos programas, no pasa nada, las denuncias a la inspección de trabajo son confidenciales, no anónimas, es decir, van firmadas por el trabajador o trabajadora, pero el inspector tiene prohibido revelar a la empresa la identidad del denunciante. Es un primer paso. Si yo no quiero confrontar con la empresa en un primer momento, siempre recomendamos interponer una denuncia ante la inspección de trabajo, porque eso va a permitir que el inspector o la inspectora se persone en la empresa, haga las averiguaciones y sancione. Y si es una empresa mediana o grande, es complicado que la empresa sepa quién ha sido. Lo puede intuir, pero nunca va a tener pruebas para saberlo. Esa es una alternativa. Otra alternativa es la organización sindical dentro de la empresa. Al final, si yo tengo miedo individualmente, y es totalmente loable, puede pasar muchas veces, cada uno tiene su situación personal y familiar y el miedo es libre, yo siempre lo digo. Como digo, si yo individualmente no me quiero exponer ante la empresa, si creamos una sección sindical en el centro de trabajo o en la empresa, entre los diferentes compañeros y compañeras, tenemos un parapeto, ¿no? Hablando en plata, para poder plantear reivindicaciones sin que todos nos destapemos, sino que la sección sindical traslada esta queja a la empresa, la sección sindical traslada esta reivindicación, y eso nos va a generar cierta protección, porque ya no estamos hablando de individualmente personarme ante la empresa ni exponerme. Y la tercera vía, que esa ya es la más expuesta, es la vía judicial, presentar una demanda y reclamar mis derechos. Pero no lo olvidemos, el hecho de ejercitar mi derecho a reclamar vía judicial es que estoy ejerciendo la tutela judicial efectiva, y eso es un derecho fundamental en la Constitución. Recordemos que si yo presento una demanda por vacaciones, por ejemplo, a la empresa, en el juzgado, y la empresa me despide, ese despido, si hay una causa-efecto con esa demanda, es un despido nulo. No me pueden despedir por presentar una demanda judicial. No me pueden sancionar por presentar una demanda judicial, porque está vulnerando mi derecho a ejercitar acciones judiciales. No sé si lo he explicado bien. Entonces es importante que sepáis que una demanda no solo está confrontando ante la empresa, sino que me está dando una protección jurídica para que la empresa no pueda hacer nada contra mí. Sí, sí, totalmente bien explicado. Y de hecho, esto, antes de seguir con las preguntas del chat, conecto una que nos han hecho por Instagram que dice, con la segunda de las opciones que tú comentabas ahora, ¿dónde me afilio si mi empresa no tiene sección sindical? Entre paréntesis, trabajo en un estudio de arquitectura pequeño. Sí, esto es una duda que a veces es recurrente. Para afiliarse a un sindicato no hace falta que haya una sección sindical constituida en tu empresa. No te preocupes, no hace falta ni que esté un sindicato ni otro. La afiliación no se tramita a una sección sindical. La afiliación se tramita al sindicato del cual depende esa sección sindical. Entonces, no te preocupes, compañero, porque te puedes afiliar a cualquier sindicato y luego, una vez estés afiliado o afiliada, ya se puede valorar si se constituye o no una sección sindical en esa empresa o centro de trabajo. Es decir, si no existe, con posterioridad, si hay algún compañero más, podéis constituirla. Vale, pues avanzamos con lo siguiente. Mi novia lleva más de 15 días trabajando en una nueva empresa y no le hacen contrato. ¿Es legal? ¿Preocupante? Es preocupante. Lo que pasa que los contratos deben de ser, depende del tipo de contrato, pero entendemos que si no hacen un contrato por escrito, el Estatuto de los Trabajadores dice que se presume ese contrato indefinido y a jornada completa. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay un contrato y a mí luego me despiden y no tengo el contrato o lo que sea,
yo voy a poder reclamar la improcedencia del despido y voy a poder reclamar 33 días de indemnización, de 33 días de salario por año trabajado. ¿Por qué? Porque si no hay nada escrito, definido y a jornada completa. Te recomendaría que te descargaras la vida laboral para ver exactamente si la empresa te ha dado de alta en la Seguridad Social y que te fijes en el código que aparece, el código de contrato, que lo verás en tu vida laboral. Si es un código 100, si es un código 402, depende del tipo de código, tú podrás saber qué tipo de contrato tienes, aunque no lo hayas firmado. Y con eso incluso nos lo puedes enviar al sindicato más cercano para asesorarte y decirte de qué forma estás contratado. Vale. Como digo, es diferente, ¿eh? Una cosa es el contrato y otra cosa son las cuotas a la Seguridad Social. La empresa tiene que darte de alta en la Seguridad Social y has tenido que recibir un SMS de te han dado de alta en tal empresa. Es obligatorio. Si no te han dado de alta, hay que denunciar a la Inspección de Trabajo. Y por otra parte, el contrato. Si no te lo facilitan o no sabes qué contrato tienes, lo podemos ver en tu vida laboral. Vale, y en todo caso, como decías antes, también como guardar toda la documentación posible para acreditar que tú realmente estabas trabajando, ya sean correos, WhatsApps que te mande el jefe, hoy tienes que estar aquí a esta hora, o si te llaman por teléfono, pues grabarlo, ¿no? O sea, Correcto, pues no lo he dicho, sí, totalmente. Hay que recabar todas las pruebas posibles de que estoy prestando servicios en esa empresa. Si me han dado de alta en la Seguridad Social, no hace falta, pero si no y estoy trabajando totalmente en negro, sí que hay que recabar todas las pruebas necesarias para luego poder reclamar si procede. vale. La compañera que tenía el problema a la hora de que le habían despedido y tenía que reclamar a una empresa que no sabía dónde estaba domiciliada, nos dice que la dirección del autónomo estaba en el censo público de la Cámara de Comercio y también en las nóminas, pero era errónea. Entramos en una demanda a través de UGT, pero nos dijeron que no podían hacer nada porque la dirección era errónea y no se podía notificar. No hay forma de saber su dirección, solo su teléfono y datos. Eso es complicado, ¿eh? Eso es complicado. Habría que ver si se llegó a interponer, si UGT llegó a interponer demanda judicial y si hay una notificación del juzgado, o no desestimando la demanda, sino archivando la demanda por falta de comunicación. Hay que verlo, hay que tener en cuenta que cuando se pone una demanda, ambas partes, perdón, ambas partes en la demanda tienen que tener conocimiento y tiene que haber una citación. Si no, la otra parte puede alegar indefensión. Entonces, claro, si no se le ha podido comunicar, es lógico que el juzgado pueda haber archivado el caso. No se me ocurre qué se puede hacer. Habría que mirar el decreto del juzgado y ver exactamente si se archivó o si siguen investigando e indagando la dirección. Vale. Hay una pregunta que es la siguiente, que no acabo de entender yo, que dice, por estudio, ¿qué derechos hay en el trabajo? Gracias. No sé si se refiere a prácticas de estudiantes o a qué. No sé si tú lo puedes entender. Quizás se refiera a estudios que estoy cursando a la vez que trabajo, ¿vale? Vale, Sí, puede ser. El Estatuto de los Trabajadores regula una licencia retribuida para estudios. ¿A qué tengo derecho yo? Pues en este caso tengo derecho a acudir a los exámenes. Si yo tengo un examen, por ejemplo, me estoy sacando una carrera por la UNED, ¿no? O por una universidad a distancia, y tengo que acudir a un examen, yo lo notifico a la empresa, lo preaviso y tengo derecho a acudir a ese examen de forma retribuida. La empresa no me puede descontar ese día. Y además, no solo a esa hora del examen, sino en jornada de mañana o en jornada de tarde. Tengo derecho a X horas, no solamente a la hora exacta del examen. También si estoy cursando estudios, perdón, tengo la garganta tranqui, y no es COVID, no es COVID. no pasa nada. También si estoy cursando estudios tengo preferencia a elegir turnos. Si hay diferentes turnos en la empresa y estoy cursando unos estudios oficiales, tengo derecho a solicitar por escrito la preferencia de elegir ese turno. Y también tengo derecho a adaptar mi jornada para asistir a cursos de formación profesional, ¿vale? Ya no está hablando de estudios, sino cuando haya cursos de formación profesional específicos de mi sector, también puedo adaptar la jornada a la asistencia a estos cursos. Sí, esto lo quería comentar, que si la formación que haces tiene relación con la actividad que desarrollas en la empresa, son horas que se te pagan, o sea, tienes creo 20 horas al año y son Correcto, acumulables hasta 5 correcto, años. correcto. Correcto, no solo tienes derecho a la formación para adaptar si hay modificaciones en la empresa, en tu puesto de trabajo, no solo tienes derecho a esa formación y que además se considere trabajo efectivo, ¿vale? Sino que además tienes un permiso de 20 horas anuales para esa formación.
Una formación que puedo escoger yo. Es decir, si trabajo como editor de vídeo en una empresa y hay un curso de animación en vídeo que a mí me gusta, yo le puedo decir a la empresa, hey, haré este curso y iré a Se esta hora. entiende que sí. Lo único que dice la ley, Paul, es que tiene que ser formación vinculada al puesto de trabajo. A partir de Vale. ahí ya puede entrar en las interpretaciones, ¿no? Pero sí, entenderíamos que sí. Si está vinculada a tu puesto, puedes utilizar esas horas de permiso anual. Y muy importante, y esto la gente no lo sabe, esas 20 horas pueden ser acumulables hasta en 5 años. O sea que puedes llegar a gastar 100 horas. Correcto. Vale. Vamos con la siguiente, que dice, he pedido un cambio de categoría, pero antes de hacerlo quiero saber si me sale a cuenta. ¿Cómo puedo calcularlo? Convenio textil. Convenio textil. Entendemos que es convenio industria textil estatal, publicado en el BOE. A ver, los convenios no me los sé de memoria todos, hay muchísimos. Habría que mirar las tablas salariales. Habría que mirar las tablas salariales, ver el grupo profesional que tienes actualmente, ver el grupo profesional al que quieres solicitar el ascenso o lo que sea, y a partir de ahí hacer el cálculo. Es sencillo. Tendrás el salario base y luego si algunos pluses se modifican dependiendo del grupo. Pero sobre todo el salario base es el que se modificará en cada grupo profesional. Eso en las tablas salariales del convenio lo puedes calcular sin problema. Vale, y ahora son las 8 y esto tendría que durar más o menos una hora. Lo sentimos, pero las preguntas del chat a partir de ahora las guardamos para la semana que viene y vamos con algunas de las que nos han hecho por Instagram y por Twitter, que sí que habíamos dicho que las resolveríamos y como en el chat ha habido bastante actividad, pues al final no las hemos respondido. Entonces, algunas ya han ido saliendo, pero las repaso, ¿vale? Eh, Nos han preguntado qué pasará cuando acaben los ERTES. Eso nos preguntamos todos y todas, ¿no? ¿Qué ocurrirá? Nosotros y nosotras desde el sindicato lo que pensamos es que si la situación económica no mejora, seguramente, o haya una legislación restrictiva, más restrictiva aún para las empresas, los empresarios están preparando ya la conversión de ERTES a ERES y esperamos despidos colectivos a saco, como se dice aquí. Lo único es eso, que sí que se ha hecho una cláusula de salvaguarda del empleo, ¿no? Que como todas y todas sabéis, lo típico de los 6 meses, la empresa que se haya exonerado de cuotas por un ERTE no va a poder despedir, pero eso acabará tarde o temprano. Entonces esperamos que haya despidos masivos. Desde CNT lo que le estamos exigiendo al gobierno central es medidas concretas y claras que dificulten el despido de los trabajadores y trabajadoras. Si hace falta alargar los ERTES de alguna forma, si hace falta incentivar, pero lo que no podemos permitir es que se produzcan despidos masivos. Vale. Un poco relacionada, nos lo hacía Ruth, nos pregunta por amparo del trabajador en la situación actual de COVID. Es un poco general, ¿no? Habría que mirar a qué se refiere, si se refiere a la proporción, a cuando te tienen que proporcionar los EPIs para protegerte del COVID, si se refiere a la adaptación de jornada que puedes solicitar con el plan Me Cuida a consecuencia del COVID. Es un poco genérico, pero bueno, hay diferente legislación, hay mucha legislación que protege al trabajador y a la trabajadora, no lo suficiente con el tema del COVID, y le recomendamos, si tiene alguna duda más concreta, que contacte con nosotros y nosotras. Vale. La siguiente dice, en ERTE, renuncia, llamamiento, contrato fijo, discontinuo. No cobras paro. ¿Tienes que avisar a la administración? Si los contratos fijos discontinuos, muy brevemente, a toda velocidad, lo que tratan es de periodos de actividad específicos. Yo tengo una temporada, trabajo durante esa temporada, se acaba la temporada, me voy al paro, ¿no? Al desempleo, y luego cuando vuelve al año siguiente, la empresa tiene que hacerme un llamamiento. Si yo rechazo ese llamamiento, se entendería que es una baja voluntaria. Por lo tanto, perdería la prestación por desempleo. Y evidentemente debería de comunicarlo, aunque la empresa lo comunicará, pero debería de comunicarlo al SEPE por si acaso. Vale. La siguiente dice, ¿qué puedo hacer si puedo hacer teletrabajo pero mi empresa no le da la gana? O sea, trabajos que se pueden hacer perfectamente desde casa, ¿no? Que yo también tengo amigos que me Sí. lo comentan y que la empresa dice que no, que todos ahí, a la OFI. Vale, pues esto habría que irnos a estudiar el Real Decreto Ley 28/2020, que es el último Real Decreto Ley, la llamada ley, ¿no? Que ha sacado el gobierno del teletrabajo, trabajo a distancia. Nosotros ya lo hemos dicho en muchas ocasiones, es insuficiente. No puede ser que el teletrabajo sea voluntario para el trabajador. Es un problema. Entonces, aunque yo quiera teletrabajar, la ley lo que dice es que recomienda el teletrabajo en determinados sectores o por la situación del COVID.
pero no hay una obligación real de la empresa de que si yo pido el teletrabajo me lo tengan que dar. Entonces recomendamos solicitarlo por escrito, dejar constancia de que estoy solicitando ese teletrabajo, y si la empresa o no responde o rechaza el teletrabajo, qué causas alega, y a partir de ahí abre una vía, este Real Decreto Ley abre una vía para poder reclamar el teletrabajo por vía judicial. Pero como digo, es muy novedoso y aún no hay sentencias. Una vez la empresa nos diga algo por escrito, habría que estudiar esa posibilidad. Claro, lo de las sentencias que dices ahora es importante porque muchas veces lo que se hace es buscar jurisprudencia, ¿no? Que es como se han resuelto las demandas anteriores y a partir de ahí se puede deducir si tu caso, cómo acabaría un caso concreto, ¿no? Eso es, tener en cuenta que este Real Decreto Ley se publicó el 22 de septiembre. Es que aún no ha habido sentencias, prácticamente, por no decir ninguna, seguro en estos casos. Sí que es verdad que habilita una posibilidad de que el trabajador pueda demandar si no le concede el teletrabajo, pero hay que ver en qué términos, y estamos a la espera. Vale. Vamos con la que nos han hecho por Twitter, que dice, ahí va mi consulta. Cuando hospitalizan a un familiar, ¿disfrutar del permiso tiene que ser a partir del siguiente día o puedo acogerme a él en cualquier momento mientras siga hospitalizado para entre los familiares poder estar siempre alguien con dicha persona? Y dice, perdón, pensé que era... Ah, vale, nada. Que pensaba que se tenía que hacer la consulta en Twitter. A ver, perdona Paul, por matizar lo de la consulta anterior del teletrabajo, no lo he dicho, pero es Sí. muy importante. Si la compañera que ha preguntado tiene alguna cuestión de conciliación familiar, tiene hijo menor o hija de 12 años, tiene algún familiar a cargo, se podría solicitar el trabajo a distancia por esa vía. ¿De acuerdo? Eso ya Vale. es otro asunto. En cuanto al permiso retribuido por hospitalización, eh, sí que puedo acogerme en cualquier momento. Con carácter general, en un principio la ley no dice nada. El Tribunal Supremo en su momento sí que dijo que la concesión de este permiso persiste hasta que se produzca el alta médica. Es decir, que si mi familiar está hospitalizado mucho tiempo, yo podría solicitarlo durante ese tiempo. Ahora bien, cuando ya se produce la médica, evidentemente ya no. A no ser que el convenio colectivo diga lo contrario y determine que el hecho causante es otro, no vemos ningún problema en que lo pueda solicitar otro día. Vale. Vamos con la siguiente. Trabajo en mantenimiento industrial. Llevan 6 meses prometiendo contratar cuarto y quinto turno, pero seguimos haciendo 48 horas toda la, toda la demandada. Entiendo que es toda la semana. Casi todos Sí. hemos pasado de las 80 horas extras. Nos amenazan con cambiarnos los días de descanso entre semana para cubrir mejor el finde. Esto lo hemos comentado antes en cuanto a las horas extraordinarias. Si se están las 80 horas anuales, lo lógico es que lo pongamos en conocimiento de la inspección de trabajo. Y si no son horas extraordinarias, estructurales o que yo tengo pactada con la empresa, son voluntarias. No debería de poder obligarme la empresa a realizar esas horas. Por lo tanto, recomendamos ponerlo en conocimiento de la inspección y que la inspección de trabajo solicite el registro con todas las horas extraordinarias y que compruebe que se están superando las legalmente permitidas. Vale. Y acabamos ya con las dos últimas. La primera tiene mucho que ver con lo que comentabas ahora de la compañera que preguntaba por el teletrabajo y a la empresa no le daba la gana. Y aquí Cristian nos dice, ¿se pueden pedir cambios de horario, flexibilidad laboral, teletrabajo sin tener hijos? Sí, si puedes alegar que tienes algún problema de conciliación familiar, si por ejemplo tienes algún familiar a tu cargo o tienes problemas para conciliar familiarmente esos cuidados y ese familiar de segundo grado de consanguinidad no tiene ningún tipo de trabajo, ni ninguna prestación, ni ningún ingreso, sí que se podría solicitar a través de esa vía. Vale, y acabamos ya con la última de Carmen Vegana, que nos dice, los días de vacaciones o fiesta por mudanza, etcétera, son proporcionales a las horas o días trabajados. Es decir, las que estamos a media jornada tenemos menos días de vacaciones. Muy buena pregunta y además es muy recurrente. La respuesta es no. Es decir, a ver, en el caso de las vacaciones, si yo trabajo medio año en una empresa, evidentemente las vacaciones son proporcionales a ese medio año, ¿no? Yo tendré en vez de 30 días, 15. Pero si trabajo a jornada parcial, no. Yo lo único que es tendré los mismos 15 días de vacaciones, aunque tenga un contrato de jornada parcial de 1 hora a la semana, me da igual. Yo tendré mis 15 días de vacaciones, pero esos 15 días de vacaciones cobraré la cantidad que cobraría estando trabajando normalmente. No sé si me he explicado. Igual pasa con las licencias retribuidas. Si yo no hago el año completo, no tendría derecho a esa licencia, en caso de que sea anual.
pero si trabajo a jornada parcial, la licencia es exactamente la misma. Lo único es que lo que yo cobraré durante esa licencia será lo mismo que cobraré estando a jornada parcial. Vale, pues sí, yo creo que perfectamente explicado. Por nuestra parte ya estaría. Si tú quieres añadir algo más para terminar, pues adelante. Y si no, nos despedimos y nos vemos la semana que viene. Nada, lo único es eso, no he podido ver, es un poco frío hacerlo así por chat y tal, pero bueno, espero que la gente por lo menos haya habido con las dudas solucionadas y vamos a intentar, ¿no?, semanalmente darle un poquito más de dinamismo y a ver si incluso podemos hacer días temáticos, por ejemplo, un día sobre los ERTES o un día sobre algunas cuestiones concretas que pueda interesar a los compañeros y las compañeras. Y muchas gracias. Dale, pues sí, seguro que lo podemos hacer. Muchas gracias a ti y a todas las compis de la CNT de Valencia por hacer como esta asesoría en Un directo. placer. Y nada, nos vemos la semana que viene. Si hay dudas nos las escribís por el chat o por redes, tanto a CNT Valencia como a nuestras redes de Cuello y Largo. Y nada, esperamos que os haya servido y nos vemos la semana que viene. Cuidaros. Venga, un abrazo, salud. Chao.